Hola a todo el mundo, soy Yolanda Nuño, docente en el Centro de Secundaria Salvador Victoria, situado en Monreal del Campo, en la provincia de Teruel, y a continuación voy a explicar el proyecto desarrollado a lo largo de 3 cursos académicos consecutivos en la materia de Historia del Arte en segundo de bachillerato. Fuera de los libros de texto es un proyecto desarrollado desde el año 2019 hasta el año 2021 que surge como respuesta a la invisibilización total de las mujeres como creadoras dentro del currículum de la LOMCE en la materia de Historia del Arte en segundo de bachillerato. Tiene unos pilares fundamentales que son la utilización del aprendizaje colaborativo, el aprendizaje servicio, las herramientas TIC, el aprendizaje basado en proyectos, todo ello enfocado hacia el buen uso de las redes sociales, demostrando de esta manera su valía educativa. Además, nos obliga como personal docente a revisar nuestra propia actuación dentro del aula y provocamos un impacto positivo en nuestro entorno. Todo esto con qué fin, para avanzar hacia un aprendizaje significativo y competencial. En realidad el tiempo es un elemento clave en el desarrollo de este proyecto que, como he dicho, se prolonga durante 3 años académicos. Esta ausencia se convierte en una oportunidad y hace evolucionar un proyecto que va más allá de una actuación específica durante unos meses o durante un curso en un proceso. Además, el aprendizaje basado en proyectos, que se desarrolla a partir de la creación de una cuenta de Twitter por el propio alumnado, gestionado por este, y que deriva finalmente en el último curso en la realización de una muestra en femenino en nuestra propia localidad, lo que permite es conseguir un aprendizaje enraizado, ya que es funcional, es útil tanto para el alumnado como para la docente, que evoluciona también a la par que el proyecto, y es útil también en el propio entorno en el que se aplica. Partimos de 3 consideraciones básicas. Por una parte, el genio como una cualidad innata con la que nace un hombre, la construcción social del arte y del artista y la división entre unas bellas artes o artes mayores y unas artes menores y unos géneros incluidos en estas que tradicionalmente están feminizados y por lo tanto son menos valorados. Negar la importante presencia de mujeres artistas dentro de la historia no solamente supone continuar con una tradición decimonónica, sino que también supone obviar toda la contribución de grandes investigadoras en la historia del arte a partir de los años 70, como por ejemplo podrían ser Liliana Nochlin o Griselda Pollock. En el Estado español siguen esta estela Estrella de Diego o Patricia Mayallo, aunque podríamos nombrar muchas más. Sin duda, es de mucha utilidad que en nuestra propia labor dentro del aula nos interroguemos constantemente y planteemos ciertas cuestiones que podrían ser una guía en nuestro trabajo, como a quién se considera artista, qué roles se asignan a los distintos sexos y géneros en diferentes épocas y lugares, cuáles han sido sus oportunidades de formación, cómo influyen estas oportunidades en la creación de su obra, qué modelos de mujeres proyectamos en nuestras clases y, por último, si ofrecemos un panorama reflejo de las distintas subjetividades. Y es que quizás también podríamos hacer uso del concepto de Griselda Pollock al nombrar la palabra representación frente a la utilización de la imagen, ya que utilizar este término lo que comporta es hacernos conscientes de la construcción social, tanto de las miradas como de nuestras propias actitudes. Nos detenemos en 2 cuestiones clave. Por una parte, la interseccionalidad como forma de cuestionar, de analizar el entorno que nos rodea, interseccionalidad entendida como la configuración de discriminaciones específicas a partir de ejes de desigualdad distintos que se reconfiguran y que nos hacen plantear que no solamente, aunque en este proyecto sí que se ponga el punto central en ese sistema sexo-género, sino que también tenemos en cuenta otras cuestiones como la edad, el capacitismo, la sexualidad, la clase social, el entorno sociocultural de cada persona. Y por otra parte, en este punto me apropio de las palabras de Bell Hooks al reconocer que si concebimos la diversidad en el aula y la aceptamos,
a la fuerza, tenemos que reconocer nuestra complicidad con la aceptación y con la perpetuación de sesgos de todo tipo en los conocimientos que transmitimos. Tener en cuenta además una pedagogía de los cuidados, pero también para los cuidados, nos obliga a entender la relación educativa como una relación ética, pero también a entender la interdependencia de todos los seres que habitan el planeta y nuestra interdependencia. Por lo tanto, hablamos de educar para la corresponsabilidad, en la conciencia social, en la valoración de la cooperación para conseguir unos objetivos comunes que cuestionen esa cultura androcéntrica que se perpetúa a través de nuestro currículum escolar. ¿Para qué se ha desarrollado este proyecto? Después de esta pequeña introducción para señalar una especie de marco teórico, podríamos decir que es un proyecto que entra perfectamente en lo que serían los objetivos tanto de etapa de bachillerato como de la propia materia de la historia del arte en segundo de bachillerato, pero hago hincapié en aquellos objetivos específicos que trabajamos con esta experiencia educativa. Por una parte, construimos comunidad, reforzando los vínculos con los agentes de nuestro entorno. Aumentamos, se potencia la autoestima dentro del alumnado al ver que su acción tiene una repercusión positiva. Se fomenta también la cooperación, la colaboración, como he comentado, para conseguir objetivos comunes. Hablamos de una materia como disciplina viva, en constante revisión. Y por último, también se fomenta el uso del pensamiento crítico y científico. Por supuesto, no podemos dejar de hablar de la Agenda 2030 de la ONU, en concreto hablamos de los objetivos 4 y 5, los que hacen referencia a conseguir una educación de calidad, en igualdad y en equidad, y una igualdad efectiva entre géneros. ¿Dónde se ha implementado este proyecto? Es importante tener en cuenta los contextos en los que se ha desarrollado. Monreal del Campo, como he dicho, es un municipio inserto en el medio rural de la provincia de Teruel, en la comarca del Jiloca. Es una localidad de unos 2.500 habitantes. El centro, en consecuencia, es un centro de pequeño tamaño, con poco más de 200 alumnos y alumnas. Y observamos pues, las características típicas de cualquier pueblo de Aragón, como por ejemplo una población envejecida y masculinizada. Sí que quiero resaltar la consideración del diagnóstico del plan de igualdad elaborado en el propio centro, en el que tanto docentes como alumnados señalan la falta de referentes de mujeres en los materiales curriculares empleados, como en los libros de texto, y no solamente eso, sino que cuando aparecen como personajes secundarios. Por otra parte, como he dicho que el centro está inscrito en una población de pequeño tamaño, como no puede ser de otra manera, en una materia optativa de segundo de bachillerato, las ratios del aula son muy reducidas. En 3 cursos académicos el número de alumnos y de alumnas ha sido de 11. Es un alumnado además de una gran diversidad, observamos alumnado migrante. Hay una mayoría cada curso de chicas frente a alumnos. Además, se percibe una diversidad en cuanto a competencias académicas. Sí que se observa una dificultad en cuanto al tratamiento de fuentes fiables para la búsqueda de la información, dificultades para el tratamiento de textos, a la hora también de sintetizar y de jerarquizar ideas y, por supuesto, un desconocimiento total acerca del uso educativo, de la potencialidad educativa en el uso de las redes sociales. El desarrollo del proyecto tiene en consideración la extensión curricular de la propia materia, una materia muy memorística, además enfocada hacia un examen de acceso a la EBAU en la que se exige el aprendizaje memorístico, tanto de estilos como características de artistas y de obras completas de análisis artístico. Es una materia que tiene 4 sesiones, esas 4 sesiones, una siempre se dedica al proyecto, al menos una, o sea, lo que se potencia es el trabajo dentro del aula. Atraviesa además todo el curso y se evalúa sobre 11 puntos. Esto significa que tienen hasta un punto extra en cada evaluación. El objetivo es conseguir el compromiso, ya que es un acuerdo voluntario entre docente y alumnado, y la motivación, que resulta fundamental.
El alumnado en el primer curso configuró una cuenta de Twitter en la que compartir aquellas experiencias que pudieran resultar de interés y que salieran de la historia del arte normativa. En esta cuenta compartimos infografías en las que se investigan tanto biografías como el contexto de creación de estas mujeres artistas, con el objetivo de intentar escapar de ese estereotipo de artista hombre blanco y occidental. Por lo tanto, avanzamos hacia una historia social del arte. Nos ha permitido utilizar materiales que difícilmente son asumibles dentro de un aula de segundo de bachillerato, como el canal de YouTube del MACBA, o libros como Historia de las mujeres, Historias del arte de Patricia Mayayo, Ángeles Caso, bueno, diferentes materiales de interés. Siempre partimos del análisis de fragmentos seleccionados del texto de Linda Nochlin, ¿Por qué no ha habido grandes mujeres artistas?, que sí que las ha habido, escrito en 1971, ya que se considera un texto totalmente iniciático. Lo abordamos de una manera dialógica, siendo una forma de plantear ya ciertos puntos de reflexión. Además, utilizamos ciertas efemérides o días internacionales que amplifican el alcance de determinadas infografías. Por ejemplo, aquel día que conmemora pues la lucha contra el SIDA, o el holocausto nazi con artistas como Zeja Stocka o Lorenza Bodmer, artista trans que sufrió el SIDA, y además la diversidad funcional. Amplificamos la experiencia artística, intentamos salir de esas artes mayores que suponen la pintura, escultura, arquitectura, abordamos cuestiones como el diseño gráfico, como la ilustración, como digo, intentando acercar esa experiencia de lo que supone el arte. Una de las cuestiones que más satisfacciones dan al alumnado es la interacción. No podemos olvidar que estamos en el medio rural y que hay cuestiones que son de difícil alcance. Cada vez que el MACBA retuitea o el responsable de pedagogía del MACBA da a un retweet o Pícara Magazine, pues evidentemente provoca ilusión, ¿no?, dentro del grupo. Además, también trabajamos las actividades extraescolares, aprovechando aquellas actividades que puedan sernos útiles, como la exposición de Sofonisba Anguissola o de la Viña Fontana en el Museo del Prado, o la exposición de Zeja Stocka en el Reina Sofía y el itinerario de feminismos dentro de este museo. Cada vez ha ido ganando más peso el aprendizaje colaborativo. Hay dinámicas que tienen su propia inercia dentro del proyecto, porque, como he comentado al principio, es un proyecto que evoluciona en el tiempo. Si el alumnado gestiona las redes, significa que se tiene que coordinar, pero además utilizamos herramientas como Padlet, Canva, Google Suite, las lecturas compartidas, técnicas de aprendizaje cooperativo, un grupo que hemos hecho de Telegram que nos permite comunicarnos a través del móvil sin conocer los teléfonos ni de docente ni del alumnado. Son además herramientas informáticas que refuerzan ese aprendizaje colaborativo, esa cooperación dentro del propio grupo, pese a un contexto de pandemia. Esto es un aspecto sumamente positivo. Otro de los pilares, de los puntos fuertes del propio proyecto, es el aprendizaje-servicio, entendido como construcción de la comunidad, como una herramienta de acción y transformación, como pone en la imagen. En nuestro centro, todos los años, se realiza una jornada cultural de puertas abiertas en las que se muestran los productos resultado de un proyecto elaborado a lo largo del curso en todos los niveles y en todas las materias. La primera actividad que desarrollamos dentro del aprendizaje-servicio, además de la utilización de una cuenta de Twitter, fue la realización de exposiciones guiadas utilizando las infografías que había realizado el alumnado durante el curso, y además, a continuación, la realización de talleres de collage con los materiales también que habíamos abordado. Los resultados se plasmaron en una exposición en el hall del centro que levantó bastante expectación.
El segundo curso, el 2019-2020, las dinámicas planificadas se vieron truncadas de una manera forzosa por la llegada de la pandemia y la situación sanitaria, pero retomamos ese trabajo en el tercer año, el curso pasado 2020-21. La primera acción dentro de ese aprendizaje-servicio fue la reinterpretación de la obra de Judith Chicago, de Dinner Party, una obra de 1974, realizada entre 1974 y 1979, una obra paradigmática dentro del arte feminista, en el que el alumnado de primero y segundo de ESO de Educación Plástica, junto al alumnado de segundo de Bachillerato de Historia del Arte, como digo, acercó al centro esa reinterpretación. 100 mujeres sobresalientes en diferentes áreas del conocimiento quedaron expuestas en nuestras paredes. El alumnado se dedicó a investigar sobre el contexto de creación de la obra, la biografía y el propio significado de la obra, realizando un podcast que fue emitido y que está disponible en nuestro canal de YouTube. Pero aún fuimos más allá. En este curso nos planteamos al principio, en un contexto de pandemia, cómo podemos mejorar nuestro entorno, y nos lanzamos al vacío. Decidimos derribar los muros que separan lo que se imparte dentro del aula con la vida del exterior, y decidimos hacer una exposición en nuestro propio pueblo. Para la realización de la exposición fue fundamental la colaboración del área de juventud de la comarca del Jiloca. El papel de la técnica de juventud de María fue absolutamente fundamental, ya que durante todo el curso la relación fue constante. El alumnado, ¿qué hizo? Investigó a lo largo del curso sobre 10 mujeres artistas que seleccionamos por su importancia, a través de las que recorrer desde el siglo XVI hasta el siglo XX, en la historia del arte. Realizó una página web con el resultado de esa investigación, y además fue publicando a lo largo de todo el curso hilos de Twitter con esos textos. Se intentó que estas artistas ampliaran el panorama, como digo, que fueran artistas diversas, que ampliaran el panorama del arte occidental, aunque es el temario propio de segundo de bachillerato. Y también se utilizaron obras específicas de cada una de ellas para abordar ese aspecto tan importante, la sociología del arte. Este es el resultado. El resultado, ¿dónde se plasmó? ¿Dónde expusimos lo que fueron los paneles finales? Son paneles de 1 metro por 1 metro que utilizaron como medio de exposición los propios negocios locales. La idea era también reforzar un poco la presencia de esos negocios locales y ponerlos en valor. El resultado se puede observar en las imágenes: 10 paneles en 10 escaparates de comercios locales, donde podíamos observar obras y los textos que las acompañaban explicativos de artistas como Hilma Hafklin, Natalia Goncharova, Anrita Sergil, Angélica Kaufmann, Rosa Bonheur, Luis Mailou Jones, Remedios Varo y otras. Esta exposición, el valor que tiene es el mismo que el de la cuenta de Twitter. El alumnado es el que ha creado la materia. Incluso yo puedo decir que he evolucionado a lo largo de estos 3 cursos académicos, dado que este material queda como repositorio siempre vivo, disponible para su reutilización en el aula. En el caso de la exposición, el material, al estar enlazado a través de códigos QR con esa página web, permite su reutilización en diferentes lugares y momentos. En este caso, se utilizó en otro de los pueblos de la comarca del Jiloca, Cuenca Buena, donde fueron expuestos durante el verano. El resultado no puede ser valorado más que de forma positiva, tanto por las impresiones recibidas desde el entorno como por el propio alumnado. Si nos atenemos además a los resultados objetivos, en la prueba de la UAU nuestro centro se sitúa holgadamente por encima de la media conseguida en Aragón en la materia. ¿Qué conclusiones podemos abordar a partir de este proyecto? Que en plena era de globalización se hace urgente revisar, cuestionar la idea hegemónica y centrar el artista hombre blanco occidental,
que es necesario el incluir un discurso polifónico que arrastre una reflexión en profundidad sobre el relato histórico que transmitimos dentro de nuestras aulas. Se hace urgente cambiar el enfoque de la materia, conseguir un paradigma en el que salgamos de los contenidos enciclopédicos con un afán globalizador y sobre todo neutro, que huye, que resiste al discurso que se está desarrollando dentro de la academia desde hace décadas. Es además necesario dotar de herramientas útiles al alumnado en el avance en ese pensamiento crítico en cualquier área de conocimiento. Por último, quiero agradecer vuestra atención y encantada contesto a las cuestiones que os puedan surgir.